Sí, ella es Helen Mirren. Y sí, él es Simon Baker. Parece que en esta edición de la Berlinale algunos actores han decidido cambiar su apariencia de manera considerable. En Limbo, de Ivan Sen, Simon Baker, mundialmente conocido como Patrick Jane del Mentalista, se transforma en Travis Hurley, un detective que llega a una pequeña ciudad del interior de Australia para investigar el homicidio de una mujer aborigen que lleva 20 años sin resolverse. Esta película participa de la competencia oficial. Golda, con dirección de Guy Nativ, ganador del Oscar en 2019 por su corto Skin, y guión de Nicholas Martin, guionista de Florence Foster Jenkins, retrata la vida de Golda Meir, primera ministra de Israel, especialmente durante la guerra de Yom Kippur. La actriz británica Helen Mirren, quien interpretó a la reina de Inglaterra en el film The Queen de 2016, por el que se llevó un Oscar, también dio vida a Catalina la Grande en la serie de HBO y a Elizabeth I en la serie de 2005. Golda tendrá su estreno mundial en la Berlinale Special Gala. Otro caso curioso es el de Philippe Garrel y su familia, dado que literalmente cuenta historias de familia trabajando con su propia familia. Maurice Garrel, el padre de Philippe, fue actor en más de 100 películas, entre las que figuran las de su propio hijo. Thierry Garrel es su hermano, es productor, pero no por eso es su productor, por lo que en este caso queda fuera de la ecuación. En cambio, Esther Garrel, su hija, interpretó personajes menores en Wild Innocence de 2001 y en Jealousy de 2013 y tuvo su primer protagónico en Lover for a Day, mientras que Louis Garrel, su hijo, es el protagonista de sus películas de The Regular Lovers de 2005. En Le Grand Chariot, conocida también como La Lune Crevée, que podrá verse en esta competencia oficial, se les une su hermana Lena, a quien vimos junto a Louis en Forever Young de Valeria Bruni Tedeschi. Le Grand Chariot cuenta el destino romántico y trágico de una familia de titiriteros, historia con tintes autobiográficos, dado que Maurice Garrel, su padre, fue titiritero antes de convertirse en actor. Muy particular es el caso del director portugués João Canijo, quien presenta Mal Viver en competencia oficial y Viver Mal en Encounters, como si se tratara de las dos caras de una misma moneda. Rodada en un hotel del norte de Portugal, el Hotel Parque do Rio, en Ofir, es la historia de 3 generaciones de mujeres de una familia que arrastra una vida desgarrada por el resentimiento y la amargura, sacudida por la llegada inesperada de una nieta. Paralelamente, en Viver Mal, 3 grupos de huéspedes de ese mismo hotel, una pareja al borde de la separación, una madre que alienta el matrimonio de su hija para mantener una relación clandestina con su marido, y otra madre que impide que su hija sea feliz proyectándose en ella y anulando así su vida, son el espejo, el negativo de la primera película. Lo extraño es que cada película será evaluada por un jurado distinto. ¿No forman las dos una misma unidad? Si ves una, ¿no sentís la necesidad de ver la otra? ¿No deberían haber estado las dos en la misma sección? Y por último, este festival contará con presencia de otros formatos narrativos y no géneros como comúnmente se los llama. La animación por un lado con Art College 1994 y Suzume, y el documental por el otro con Sur la Demande. Con Art College 1994, del director y pintor Liu Jian, director de la nominada y premiada Have a Nice Day de 2017, es una película dedicada a la pasión por el arte y la vida. En China, en los años 90, un grupo de jóvenes estudiantes de arte se prepara para enfrentarse a un mundo atrapado entre la tradición y la modernidad. No hay información suficiente respecto de esta película y su mayor curiosidad es que entró en la sección competición 10 días después de anunciado el line-up, sin hacer pública una explicación, lo cual no parece justo para los demás competidores. Suzume, el último trabajo de Makoto Shinkai, director de Your Name, cuenta la historia sobre el camino de transición hacia la adultez. La travesía de Suzume, de 17 años, comienza en un pueblo tranquilo cuando se encuentra con un joven que dice estar buscando una puerta. Descubre así en las montañas una misteriosa puerta y pronto empiezan a aparecer otras por todo Japón, que cuando se abren liberan desastres y destrucción y dependerá de Suzume volver a cerrarlas. Sur la Demande, de Nicolas Philibert, sigue a los pacientes y cuidadores de un centro psiquiátrico ubicado sobre una estructura flotante única situada en medio del río Sena en el centro de París.
Ya ocurrió en Venecia 2022, donde entre todas las películas de ficción se coló un documental, All the Beauty and the Bloodshed, de Laura Poitras, que fue la que finalmente se alzó con el premio mayor. ¿Volverá a suceder en Berlín?